tema de derechos humanos y la ciudadanía. Para esto, ¿sabes qué son los derechos humanos? Son normas que se conocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones entre el Estado y las obligaciones del Estado tiene con ellos. La Organización de las Naciones Unidas nos dice que los son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Y la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía por definición es una condición de una persona por la que estés validada como miembro de un territorio, nación o país. Como hemos apuntado más arriba, la ciudadanía implica una serie de derechos y de deberes como lo son el conocer las leyes que regulan el sistema político de la nación. Si te gustaría saber un poco más, a continuación te tengo la historia de los derechos humanos y la ciudadanía de una forma breve. En el año 500 a.C., en la antigua Grecia, de donde comienza el uso de la palabra ciudadanía, pues ya los ciudadanos participaban en los asuntos públicos a través de deliberaciones en emblemas, que era el organismo público que era en donde se decidía acerca del futuro de la ciudadanía y por supuesto de la ciudad, en donde participaba a través de la forma de gobierno llamada democracia directa, en donde se tomaban decisiones y medidas entre obligaciones como militares. Y en la antigua Roma tenemos que proviene la palabra ciudadano en inspirados de la cultura griega, por lo que el ciudadano romano gozaba de derechos como el votar, hacer asambleas, ocupar cargos públicos y por supuesto en este caso poseer bienes y tierras. Referente a los derechos humanos, tenemos un primer antecedente en la conquista babilonia, donde Giro el Grande en 539 a.C., en contra de todo pronóstico, liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, algo sumamente importante en aquella época, y más adelante se presentó Cilindro de Giro, en donde se consideró la primera declaración de derechos humanos en la historia. Y en Edad Media tenemos que en 1215 tenemos la presencia de la Carta Magna, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley. Más adelante, en 1492, más o menos aproximado al inicio de la conquista de América, el sistema de organización social y política, el feudalismo, el cual no admitía el sentido ciudadano y los vasallos eran súbditos que debían obedecer todavía al rey. En este caso, también a los señores feudales y pues no se tenía la participación del público. En el siglo XVII y XVIII aparece el concepto moderno de ciudadanía y en 1789 aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que se reconocía la igualdad en todos los ciudadanos franceses ante la ley. Se pasó a ser hombre libre y se basaba en la igualdad, libertad y fraternidad, como al participar en las cuestiones de gobierno respecto a la ciudadanía. Y más o menos de 1939 a 1945 tenemos la presencia de la Segunda Guerra Mundial, la cual sabemos dejó incontables ciudades en ruinas por los continentes europeo y asiático, en donde millones de personas eran combatientes y civiles. En el año de 1945, delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza, la cual era crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier activismo de guerra futura como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El 24 de octubre es cuando nace el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo el 10 de octubre de 1948 por la presidencia de Eleanor Roosevelt, la cual llamó la atención de todo el mundo y en esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover por firmeza los 30 artículos de la Constitución, los cuales nos decía que se mencionaba la libertad, la igualdad, justicia en todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo o la educación o el descanso, entre muchos otros.
Actualmente ya sabemos que todos somos libres, los hombres como mujeres tenemos derecho al voto y participar activamente en la vida social, política, económica de la comunidad y de la sociedad. Como ciudadano, puedes y debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para optar por ideas, promover y apoyar cambios y mejoras para expresar tus opiniones con libertad y respeto. Respecto a la ciudadanía frente a la globalización, tenemos que la globalización respecto a Conscript en el 2007, la globalización es un proceso de integración que tiende a crear solo mercado mundial en el que se comercializan productos semejantes, productos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Este proceso es económico, tecnológico, político, social, empresarial y, por supuesto, cultural, a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. La ciudadanía, por supuesto, ha enfrentado distintos cambios a lo largo de la historia, como ya lo vimos en nuestra pequeña línea del tiempo de atrás, pero con la llegada del Estado-Nación, esta se ligó a la nacionalidad y desde entonces su vinculación se ha arraigado cada vez más, convirtiéndose en un concepto excluyente y discriminatorio, cuando no debería de ser así. Flexionado y desnacionalizando la economía y no ha logrado desnacionalizar la ciudadanía. Al contrario, el Estado actual reclama cada vez todo su antiguo imperio. La identificación que produce el concepto de ciudadanía, basado solamente en cuestiones de tipo étnico-culturales, constituye un concepto excluyente que contribuye a exacerbar sentimientos de separación, en este caso la discriminación o rechazo a quienes son distintos, cuando sabemos que ante los derechos humanos y la ciudadanía eso no tendría que ser así, ya sea por pertenecer raza o cultura distinta o simplemente porque pase a no haber distintas tan evidentes. En este caso, si se nació en un territorio distinto. De acuerdo con Ferrajoli 2009, página 117, nos dice, si los derechos fundamentales se asientan sobre un concepto de ciudadanía excluyente en los que no participan grandes sectores de la población, entonces los derechos fundamentales se convierten inevitablemente en categorías de exclusión. Es preciso reconocer que la ciudadanía ya no es como en los orígenes del Estado moderno, como se pensaba en ese entonces, que el cual era un factor de inclusión y de igualdad, porque era lo que se buscaba con los derechos humanos. Por el contrario, ahora representa el último privilegio de estatus y el último factor de exclusión y discriminación. Ya sabemos que por quienes tienen más dinero, que el que proviene de una cultura diferente, de una religión o simplemente porque naciste en otro lugar. Los derechos humanos en México como marcos de la convivencia escolar, las orientaciones generales de la construcción del acuerdo escolar de convivencia, en este caso de una convivencia sana, se nos dice que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por México, considera que la infancia debe estar preparada para una vida independiente en sociedad y ser adecuada en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, por supuesto, y en particular con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, igualdad y solidaridad, que es lo que se busca desarrollar dentro de las aulas de clase, en donde el artículo 2 nos dice que saluda al respecto de los derechos de la infancia, sin distinción alguna de la raza, el color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social. Escuchen eso, étnico-social, lo cual es algo que ya vimos atrás, que ante la globalización es algo que no se está permitiendo, que no se está llevando a cabo. Entonces, la posición económica impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales y garantizar su protección contra toda forma de discriminación o castigo. En este caso también ante la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños como adolescentes en el artículo 57 nos señala que las niñas y los niños como adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Por supuesto que contribuye al conocimiento de sus propios derechos
y basado en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ahora, el artículo constitucional político de los Estados Unidos mexicanos, artículo 3, párrafo tercero, fracción 2, inciso C, establece que el criterio que orienta a la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad, de derechos de todos, evitando los privilegios de raza y de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Ahora, como sabemos, los derechos humanos constan de 30 derechos, los cuales desde el aula de clases se están llevando a cabo a partir de una convivencia sana. Pensamos los derechos humanos como una aproximación de todas las materias que nos permitan construir el conocimiento a una convivencia solidaria, lo cual es que se busca. Educar en los derechos humanos no es solamente trabajar con los documentos, no en lo que viene impreso, no en lo que nos dicen documentos oficiales, sino hacerlo entre nosotros, llevarlo a cabo entre el aula de clases, entre la convivencia alumno-alumno, compañero-compañero, docente, alumno, alumno-docente, en donde la educación tendrá, por ejemplo, el pleno desarrollo pues, de la personalidad humana. Y por supuesto con esto, una convivencia de sociedad a futuro. La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto y solidaridad recíprocas. Además, el marco de convivencia escolar sirve para evitar posibles conflictos, ya sea entre estudiante o estudiante docente y viceversa, así como lo mencioné anteriormente. Y aquí presento mi bibliografía. Regularmente, parte de esta convivencia sana y de este marco de convivencia, ¿qué es lo que nos permite crear? Crear este vínculo de no solamente de apoyo y solidaridad, sino realmente una convivencia entre los alumnos y los compañeros para evitar problemas de bullying, para evitar problemas o conflictos de comunicación o incluso de trabajo. Realmente llevando una convivencia sana en el aula puedes lograr que tus alumnos puedan llegar a trabajar bien, una convivencia en lugares de trabajo y por supuesto unos buenos resultados educativos en el aula. Eso sería todo, espero te haya gustado y si tienes alguna duda, pregunta y conoce tus derechos. Nos vemos.